Hola, buenas noches a todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión de nuestro módulo de administración de plataformas contables y financieras. Recordemos que a lo largo de estas 2 semanas hemos trabajado para poder alcanzar el propósito general de poder aplicar las bases de las plataformas digitales y poder llegar a capturar información de datos en función a las diferentes operaciones que presenta una organización para que podamos mantenernos informados y sobre todo podamos llegar a tomar decisiones fundamentales dentro de la vida cotidiana en una organización. En esta, en esta sesión estaremos abordando exclusivamente la forma de cómo llegar a solucionar los retos 4 y el reto 5 que están encaminados a la unidad 3, no sin antes recordar que la sesión 1 perdón, la unidad 1 se establecen los puntos claves o el mapeo de la integración de la cadena de suministro y que es estrictamente indispensable para poder determinar si las cosas son funcionales en algún momento determinado y si podemos hacer que el tiempo sea mayor o que sea incluso menor para que sea más fácil de poder llegar a hacer la operatividad cotidiana de la empresa y también se abordaron precisamente elementos que integran los diferentes sistemas de información, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros hemos abarcado a lo largo de todas estas sesiones precisamente cómo es que cada una o cada uno de nosotros establece estos criterios para poder llegar a determinar en algún momento determinado las funciones optimizando principalmente la toma de decisiones financieras. También pasamos ya por el reto 2 y el reto 3, precisamente generadores de la simulación del ciclo operativo para poder determinar y seleccionar a los proveedores. Y como lo he mencionado en sesiones anteriores, es estrictamente fundamental poder mantener siempre el contacto directo para poder encaminarnos a seleccionar a un proveedor de forma efectiva. Muchas veces pensamos que solo debemos de seleccionar a el proveedor por cuestiones de más económico y resulta que bien, nos dimos cuenta completamente diferente la situación, dado la circunstancia que necesitamos ver precisamente que son más elementos que se llegan a tomar en cuenta. Incluso elementos que tal vez los dejamos muy por encima, pero el tiempo que tiene ese proveedor en el mercado, pues también va a ser fundamental. No es que es como nuevo proveedor signifique, o como nueva empresa, significa que seas una persona que no va a cumplir. No va encaminado hacia ese sentido, pero por ejemplo, sí podríamos llegar a tener tal vez un incumplimiento por varios factores. Tal vez no has pasado por esa situación económica o incluso podríamos establecer un criterio que tal vez sea una empresa que no se encuentre constituida o consolidada al 100%, manteniendo pues ahí un periodo de prueba y generando pues una incertidumbre como tal. A diferencia, digo que tampoco es en algún momento determinado una regla que te diga que si ya tienes 5, 10, 15, 20 años en el mercado, vas a ser una empresa que nunca vas a fallar. Todo lo contrario, porque puede ser una empresa pequeña que tenga 2, 3 días, una empresa que tenga 50, 40 años, y al final del día vamos a llegar a tener tal vez los mismos problemas o incluso podríamos tener una similitud en ambos sentidos, ¿no? Así es, no se pierdan en este punto. Es necesario mantener la información contable. Es importante mantener siempre la operatividad de nuestros inventarios y cada vez la tecnología nos ayuda mucho más a poder hacer que las cosas sean funcionales y más factibles en todo momento, ¿verdad? Así es, no pierdan de vista estos elementos a la hora de poder llegar a hacer cualquier actividad. Vamos a entonces a iniciar directamente con esta unidad 3, donde nos abarcaremos al valor estratégico de la información contable en la gestión de los diferentes proyectos que llegamos a tener, partiendo de los sistemas de información contable como tal, ¿verdad? Recuerden, y como lo hemos mencionado, que los sistemas de información contable en todo momento necesitamos partir
de varios factores, como los elementos que la integran, la correlación de los resultados y el objetivo, y por último, nuestra conclusión. Para esto vamos a tomar en cuenta entonces que toda la estructura de los sistemas de información contable va a tener este elemento fundamental, partiendo de la estructura que donde hacemos referencia a la forma en la cual los diferentes elementos de la empresa se organizan y van a poder lograr una interconexión para funcionar como un todo, ya que es parte de un engranaje que va a lograr hacer que funcione este mecanismo. Vamos a también entender que tenemos una estructura en este sistema de información contable donde se asimile a una organización a través de diferentes módulos que son independientes, perdón, para que a su vez puedan guardar una relación estrecha con los demás módulos, representando cada uno de ellos en la función contable. Em, Es aquí necesario ver que estos sistemas de información van a tomar un inicio del registro y la clasificación de toda la información que se vaya generando dentro de la empresa, y aquí, pues aquí tomamos todo este factor donde consideramos toda la entrada de los datos, de los elementos considerados, y es donde nosotros nos encaminamos a poder verificar los diferentes procesos. Pues al final del día tenemos dos elementos de procesos en el cual es la forma manual o la forma a través de un equipo de cómputo. Ya en esta parte de como segundo elemento de proceso a través de un equipo de cómputo, pues tenemos apoyo de diferentes plataformas e inteligencias, ya para que las condiciones y las actividades sean cada vez más funcionales en todo momento, ¿va? Pero entonces consideremos que pues hay varios elementos que sí o sí los tendremos que ir considerando. Y aquí todo esto va encaminado hacia un sentido de una salida de la información. Era incluso a varios de ustedes les hacía una retroalimentación dentro de la plataforma donde les hacía estas observaciones o recomendaciones encaminadas a la toma de decisiones en la selección correcta de los artículos. Hubo muchas personas que sin duda alguna se esforzaron demasiado en la selección de los productos, en cómo poder verificar quiénes eran los que sí tenían los elementos disponibles o qué productos estaban y qué productos no. Entonces va cambiando por completo el panorama y va haciendo que las cosas sean cada vez más funcionales en esta estructura. Pero en algún momento determinado también podríamos darnos cuenta que gracias a la estructura de un sistema contable, pues en sí la información la tenemos a la vista o la tenemos al momento gracias a la evolución tecnológica, pues desde nuestro dispositivo móvil podemos llegar a tener estos datos, ¿verdad? Así es, cuando nosotros buscamos y precisamente vemos dentro de este reto, del reto 4, buscamos el valor estratégico de la información contable de los diferentes proyectos y donde van a tener que participar en este foro, van a tener que realizar el ejercicio donde puedan realizar los siguientes elementos, ¿no? Van a utilizar en todo momento, pues cualquier plataforma digital, como puede ser Canva o PowerPoint o Genially, cualquiera que tengan a la mano, eh, para poder realizar una infografía. Y en esta infografía, precisamente, van a tener que agregar los elementos del sistema contable. Es decir, van a agregar los sistemas de información contable, los financieros, los analíticos y los que se mantienen de gestión, y estos como tal van a resaltar los beneficios de utilizar las diferentes plataformas tecnológicas. Ojo, no nada más se enfoquen a SAP, Odoo y Compact, no, o sea, no nada más. Porque razón, en muchas ocasiones me entregan el reto y me ponen estos tres elementos y tengo que hacer la observación que no son los únicos. Entonces, lo ideal es que vayan considerando otros también para poderlos tomar en cuenta. Digo, tenemos Aspel, tenemos en algún momento dado también pues utilizar, por ejemplo, alguna plataforma que sea casera, por decirlo así, ¿no? O sea, que lo hayan elaborado en la empresa donde puedan estar trabajando
y bueno, siempre y cuando esté permitido lo puedan compartir en algún momento determinado. Al final son cuestiones académicas. Y la explicación también de cómo se realizan los diferentes análisis de la información contable. Eso es lo que vamos a tener que ir agregando dentro de nuestra infografía digital y mantener esta relación entre el análisis contable y la toma de decisiones. Siempre se les dice, la información para la parte contable siempre es, imagínate que se genera un cuello de botella. Imagina la botella de bebida que quieras, ¿no? En su mayoría refrescos o vamos a poner un garrafón, o botellón, depende de la zona donde me escuches. No sé cómo lo llamen en tu ciudad, pero por si las dudas pongan en los comentarios, ¿no? Cómo le denominan dentro de su zona. Pero este recipiente de 19 litros para poder almacenar agua, necesitamos precisamente em, ver que tiene 19 litros ese recipiente, pero ¿qué crees? No salen los 19 litros de golpe. E incluso cada vez que nosotros bueno, hacemos de lado nuestro garrafón para poder servirnos, resulta que te hace ahí un choque, ¿no? De agua y genera que estemos salpicando por todos lados el agua y no podamos servirlo de la manera correcta. Aparte que tenemos que aplicar una fuerza mayor, etcétera, etcétera. A diferencia, si tuviéramos, por ejemplo, una cubeta o un balde, o reitero, no sé cómo le llamen en tu zona, donde se almacenan igual 19 litros, pero por ejemplo los de pintura, ¿no? Estos cubos o cubetas, como le pueden llamar. Y resulta que al momento de hacer en la misma posición que el garrafón, resulta que se va a salir mucho más rápido, ¿no? En una cubeta que todavía el agua del garrafón. Entonces, eso es lo que se denomina como cuello de botella, o sea, que tienes una gran cantidad de información, pero pues la parte de la salida es muy estrecha y pues tiene que reducirse sí, de forma significativa. ¿Qué digo? Si ya nos vamos en términos de física y demás, pues bueno, esto probablemente estará con mayor presión y genere pues una mayor satisfacción en algún momento determinado, pero pues en algún momento cuando quieras la información en gran escala, pues por más que quieras no puedes porque tienes un filtro aplicado para poder hacer que el flujo de agua solo sea con cierta capacidad como tal, ¿no? De nada sirve tener una gran cantidad si al final del día pues solamente se va regulando o dosificando. Otro de los ejemplos muy significativos para que lo logren tomar en esta ocasión es los rotoplas que tenemos o el sistema de almacenamiento que tengas en tu domicilio. Y estos sistemas de almacenamiento pues prácticamente están conectados a una tubería y para regular, ¿no? Sobre todo la salida de agua y que siempre podamos llegar a tener la mayor cantidad de veces posibles. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, o sea, realmente cómo es este proceso y cómo es que ha ido cambiando todos los elementos tecnológicos que han entrado, o sea, que permiten un ingreso de información, que la analiza sobre todo, pero al final del día le das una excelente salida. O sea, eso es lo que nosotros tomamos en cuenta siempre. Si es una gran cantidad de información, se aplica este cuello de botella, pero se va depurando, va saliendo mucho más limpia la información o cada vez más factible para que la puedas aprovechar al máximo, logrando pues obviamente mejores decisiones en todo caso. También podemos verificar que dentro de la actividad que van a elaborar del reto 4 van a incluir el enlace de esta herramienta digital. Por favor, no se les olvide ponerlo de forma pública para que lo pueda visualizar y que su conclusión tenga una extensión de por lo menos 300 palabras sobre la reflexión de los temas que se están abordando en el reto 4 y sus referencias como tal para que no tengan dificultad. Independientemente que utilices alguna plataforma, recuerda guardar tu reto en formato PDF para poder hacer el envío de forma oportuna. Si lo haces en otra aplicación o con otra extensión, reitero, o sea, te lo pido que predominen siempre el formato en PDF por cualquier factor que no se pueda poner. Bueno, con el link lo podríamos verificar. Y también aquí algo que se me estaba pasando, pero si vas a utilizar plantillas, no está mal, o sea, es muy factible. Nada más una recomendación. Por favor, elimina las que ya no se le están utilizando. Probablemente agarras una plantilla que tiene 7, 8, 9, slide para poder hacer la presentación formal
y resulta pues que no llenamos todos, solo nos quedamos con 6, por ejemplo, y entonces la diferencia de esos tres, pues obviamente están estorbando o no se ve correcto su trabajo que se ha entregado así, ¿va? Así es que cuidado con esa parte, es un requisito mínimo que se les pide y que no está de más aprovechar este espacio para que no cometan el error y tengan ese detalle y pues les tengan que poner ahí una observación en este punto. Hasta este momento, ¿alguna duda que tengamos en particular para que sea abordada? Excelente. Entonces vamos continuando con esta parte, donde ya veíamos precisamente la actividad que se encamina hacia la elaboración de nuestro reto 3. Perdón, la elaboración del reto 4. Y entonces, pues prácticamente necesitamos determinar la integración de todos estos resultados a través de nuestro reto 5. Y en el reto 5, pues tenemos una evaluación, ¿claro? Donde vemos todos los elementos anteriores, donde ya se consideraron, ya abordamos los temas con los más que se han tratado para llegar a un acuerdo como tal. Ahora, no perdamos de vista que en todo momento los sistemas de la contabilidad analítica sí o sí vamos a tenerlos que considerar como parte de los elementos de la gestión de la información tecnológica o a través de un medio tecnológico para que podamos tomar los datos que realmente sepamos o que queremos aprovechar para evitar algún detalle y a través de estos diferentes sistemas o de este proceso de contabilidad nos sea útil dentro de este cumplimiento, partiendo de los elementos clave y haciendo que las actividades se encaminen de una forma mucho más funcional. Este sistema de contabilidad analítica, sin duda, es como una parte de la estructura que es prácticamente al plan de nuestra contabilidad, ya sea de forma tradicional, es decir, que no nos afecta directamente a la contabilidad financiera, pero que sí permite analizar, por ejemplo, la rentabilidad y los costos internos de la empresa, y ahí es donde algunos le ven una mayor producción o productividad, perdón, porque al mismo tiempo de estar llevando tu sistema contable como cualquier otra empresa o como cualquier otra actividad, pues resulta que tenemos puntos clave o puntos adicionales que nos permiten realizar un análisis rentable y de los costos internos. Sin duda alguna, creo que la que podríamos darle un peso muy significativo o muy funcional pues obviamente es la rentabilidad. Porque si bien como futuro emprendedor, o si ya lo eres, o si ya lo fuiste, pues te vas a plantear este siguiente panorama. Cuando nosotros estamos generando una actividad económica, pues obviamente no sabemos si es rentable o no lo es hasta, pues obviamente cuando lo ponemos en papel, siempre ponemos que nuestra rentabilidad va a ser bien elevada o incluso porque pues así nos engañan y la realidad es completamente distinta, digo, en otras materias ya han llevado las fórmulas para poder ir generando o calculando esta rentabilidad y tomar en cuenta todos los elementos que están a nuestro alrededor, precisamente para poder saber si nuestro negocio es rentable. Ojo, el hecho de que tengas un alto volumen de ventas no significa que seas rentable. Eso es algo que nos llega a pasar con mucha frecuencia, esta enorme duda, se nos dice en muchas ocasiones, pues que las actividades que nosotros queremos realizar o medirlas a través con las ventas, pensamos que ya es todo pues realmente no lo es, ¿no? O sea, tendríamos que ver que, digo, si nos vamos por cuestiones de nuestro estado de resultados, o prácticamente el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? O sea, pues con el nombre oficial para no tener confusión, pues nos vamos a llevar esta sorpresa
de tener una venta extremadamente probablemente alta, pero pues dependerá tu costo de venta, dependerá de tus gastos, dependerá de muchos factores para que realmente nuestra utilidad quede muy elevada. Como buenas o buenos contadores, pues sabemos que si tenemos una rentabilidad partiendo de la utilidad mayor, pues es generadora de impuestos, ¿no? Entonces, hay un dicho muy efectivo en algún momento dado, cuando ustedes quieran desearle, como contadoras o contadores a una empresa, pues simplemente te deseo, ¿no? Que tengas más ventas o que sencillo, que tengas más pago de impuestos y mucha gente se ataca y dice, ¿por qué? Y esto es lo contrario, porque pues si tienes un gran pago de impuestos significa que has tenido una gran cantidad de ingresos y de ventas y de utilidad, ¿no? Entonces, viene encaminado para poder tomar esta mejor decisión financiera y sobre todo repitiendo que la contabilidad apoyada de las normas o apoyada de cualquier otro elemento, pues obviamente como sistema contable nos ayuda muchísimo a poder realizar que las actividades sean más fáciles de interpretar y que nos vaya cuestionando de cierta manera al momento de ir haciendo los registros si esto es rentable o no lo es. Y ya con el paso del tiempo, desde que estamos comprando prácticamente la materia prima o se está dando la primera acercamiento para poder concretar la venta, pues cambia, cambia todo este panorama, ¿no? Entonces, si es necesario estos sistemas de contabilidad, en todo momento los hemos usado. O sea, les soy honesto, o sea, sí o sí los hemos usado. Pero esos elementos también nos van a permitir, por ejemplo, de poder hacer la relación de cómo una empresa puede producir ciertos productos con un margen de ganancia considerable. Y precisamente algo que nos caracteriza en este sentido es, no tengo la obligación como empresa de tener que compartirte el proceso de cómo hice el producto, ¿no? Pero sí tenemos que obviamente cumplir con las obligaciones por el límite que tenemos o el porcentaje o margen de utilidad generado, manteniendo pues obviamente el cumplimiento de esas obligaciones. Por lo tanto, la contabilidad analítica la consideramos como un elemento que va más allá de la contabilidad tradicional, desde el sentido en el cual, con el fin de realizar detalladamente un registro contable de manera legal, se le asigna siempre un costo o un ingreso que se tenga por unidad de negocio o dentro del proyecto establecido. El detalle es que un sistema de contabilidad analítica obliga a las empresas el poder tomar una decisión estratégica encaminada siempre en los proyectos que sean más rentables o conocer el departamento que genera mayor costo. Va a haber varias ocasiones que ustedes mismos digan, esta empresa está cubriendo o está manteniendo o manteniendo a flote X lugar. Y muchas veces te preguntarás, pero ¿por qué no sueltas? ¿Por qué X o por qué Y como tal? Y bueno, esto ya es como una parte como de las estrategias que se van creando a lo largo de un periodo para poder verificar precisamente que estos costos e ingresos se mantengan por esta unidad de negocio, pero sí viendo que la actividad cada vez busca una rentabilidad mayor. No, a veces, bueno, o sea, lo que decir es de no siempre se pone como tal una cantidad fija, sino en su mayoría se utiliza un porcentaje para poder tomar una decisión, digo, porque pueden ir cambiando los elementos base y haciendo que pues cambie por completo este sentido, ¿no? Entonces, para buscar como una estabilidad, entre comillas, o digamos, para que sepas el proceso desde el principio, sí se mantiene esa observación. Y pues bueno.
Aquí también en los sistemas de contabilidad tenemos Compact, reitero, no es promoción ni nada, ojalá y me encantaría que lo fuera, pero pues prácticamente Compact, al ser una empresa mexicana, pues el software desarrollado ha sido muy funcional porque está constantemente actualizándose con la legislación. A diferencia, por ejemplo, mencionando el sistema de hace rato de Odo, pues no es mexicano. O sea, tiene una adaptación mexicana, pero no podríamos decir que nace de la esencia el expertise mexicano. Entonces, eso puede hacer que las actividades no sean, o sea, tampoco es de que el cargo y el abono son diferentes, ¿eh? Sino tal vez son los nombres o incluso pues cierta terminología que logra llegar a determinar un efecto. eh, Distinto, ¿no? Al que se mantiene de forma original. Entonces, no lo pierdan de vista, que sí o sí, esos sistemas son clave para el desarrollo de nuestras organizaciones. Y prácticamente digo, no es por asustarte ni alarmarte, pero pues todos estos elementos siempre dependen de cada uno de ustedes el día de mañana. Así es, ve pensando, si te dedicas al área contable, por ejemplo, pues prácticamente en las empresas no nada más vas a estar sentado o nada más vas a estar, muchas veces piensan eso, ah, sí, yo voy a estar cargando y abonando. Pues no lo es. Digo, salvo que trabajes en el sistema de captura. Pero si estás en un sistema en el cual tú eres el que tiene una interpretación de la información y con base a tu experiencia, con base a tus resultados previos, pues obviamente las cosas cambian y tú no nada más vas a estar sentado, sino que tendrás que enfocarte mucho a la toma de decisiones, prácticamente al decir que sí, que no, para que las cosas sean, funcionales. Esto nos mantiene que pues como todo sistema, obviamente vamos a tener gastos. ¿Por qué? Porque pues no todo significa es bonito, ¿no? O que no hay tropiezos o no hay problemática. Les he comentado que pues prácticamente uno de los grandes elementos que todo, o sea, que lo pensamos muchísimo para mantener un sistema de contabilidad analítica. Es más, ya ni siquiera analítico, o sea, con el simple hecho de un sistema de contabilidad. Hay veces que ya le pensamos por los costos que se generan y pues obviamente eso reduce nuestro margen de forma considerable, pero al final no es que quiero que quites personas, pero a veces un sistema de contabilidad es analítico a través de un buen sistema de información puede generar una automatización de procesos, puede generar en algún momento dado una circunstancia distinta para que pues tomemos en cuenta y los estemos comparando en algún momento dado con los otros. Entonces, el, los, la evaluación de costos sí es necesario, por eso puse una lupa, ¿no? O sea, la lupa, me acuerdo mucho de este dato en el cual cuando nosotros vemos precisamente la evaluación de los costos y los márgenes, sí es revisar minuciosamente. Repito, no por el hecho de tener un alto flujo de ventas significa que realmente tienes un alto flujo de utilidad. Las ventas a veces pueden manejarse por X número, X cifra, la que tú quieras, pero el detalle sería, pues, ¿qué tal si las ventas son a crédito? ¿Qué tal si me tuve mucha devolución, tuve merma, etcétera, ¿no? Entonces cambia la completa esencia de la parte de los costos, pues con obviamente lo que uno pretende obtener. Entonces, sí es como esta parte de discutir en algún momento determinado. Por eso está el foro también. Esa fue la intención, porque aquí sí ya llegamos más a la parte crítica, a la parte más donde tenemos este conocimiento y habilidad para poder hacer aportaciones efectivas. Entonces, busquemos en todo momento que la rentabilidad
de los sistemas de contabilidad, pues también se mantiene como un proceso interno y eso es lo bueno y malo. Lo bueno porque pues obviamente ya tenemos como que mayor información al respecto, pero lo malo es pues prácticamente la actividad que nosotros tenemos en mente llega a ser completamente distinta como tal. Claro, entonces no lo pierdan de vista para poder hacer que las cosas sean funcionales. Y bueno, pues ya casi estamos por despedirnos, pero necesitamos ver que la contabilidad, partiendo de estos factores, necesitamos un diagrama de flujo contable donde tenemos la rentabilidad de los procesos internos a través de los diferentes capitales o a través de la legalización de las operaciones, como pueden ser prácticamente desde la facturación, compras, nóminas, eventos fuera de la operación, el pago a proveedores y sobre todo pues las cuentas por cobrar. No, no es que esta rentabilidad del proceso sea por separado, sino que pues prácticamente en la rentabilidad va de la mano con toda esta información y genera precisamente el contador a través de lo principal, el libro diario, el libro mayor, los estados financieros, el análisis de esta información. Entonces, pues sí o sí, eso es lo que busca esta parte de nuestra contabilidad analítica para cada uno de nosotros. Y pues bueno, en este preciso momento me gustaría preguntarles si alguna duda antes de finalizar nuestra sesión, algún tema en particular que se requiera atender para no tener dificultades en el futuro. Perfecto, ¿no? Excelente, pues entonces vamos a estar finalizando. Ya nada más aquí sí quiero hacer una aclaración. Por favor, eh, invitarlas a todas, a todos a llevar el ritmo que han mantenido hasta el momento. No, no lo dejen a un lado, de verdad, ha tenido una entrega interesante, han ido haciendo las cosas de forma correcta, entonces lo ideal es que continúen de esa manera y podamos seguir trabajando con las actividades para no tener dificultades en algún momento. También para los que van un poquito atrasados, o sea, ánimo, todavía tenemos días precisamente para poder hacer que las cosas sean funcionales y pues bueno, ¿no? También reiterando el cuidado de tiempos para la evaluación y pues también revisen sus archivos, por favor, antes de enviarlos para evitar alguna confusión, alguna cosa que llegue a pasar y cumplan con el elemento del nombrado del archivo, ¿no? Entonces, en cada reto se les pide en particular una nomenclatura o se les pide y tenemos una opción ahí en el punto 4 de donde siempre viene nuestra parte del reto, entonces vayan y coloquen lo que él te pide, ¿no? Si te dice que coloques primero tu apellido paterno, guión bajo, nombre, guión bajo, el reto 4 guión bajo, unidad 3 háganlo de esta forma, ¿no? Porque luego le ponen nombres diferentes o casi quieren poner el, el trabajo final, ¿no? Y así de, bueno, espérame, pero a qué reto hace alusión este trabajo como tal, ¿va? Entonces ahí, a pesar de que tienes puntos menos, pues no es necesario cometer ese tipo de errores. Pues bien, entonces por este momento me estoy despidiendo, me despido por el día de hoy, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo brindado hacia este módulo. Créanme que lo hablo desde una experiencia que la administración de plataformas contables y financieras es una herramienta base para que puedas crecer o incluso sea una parte que te pueda llegar a mantener estancado. La intención es de este módulo hacerlos crecer, tener una mejor oportunidad y poder hacer que continúen dentro de sus operaciones en la labor como futuro contador en formación. Acaba de pasar también el día de los contadores, entonces no quiero dejar pasar la fecha para poderlos felicitar a cada uno de ustedes por este proceso que actualmente lo llevan en formación y pues que sin duda alguna dentro de muy poco estarán
festejando y celebrando como una futura o futuro colega. Así es que nos vemos en una próxima sesión o en un próximo módulo, depende de las circunstancias de las materias más adelante. Que tengan excelente tarde. Hasta la próxima.